Voy a empezar la clase dándole sus notas de la cátedra, ¿sí? Que estuvieron bastante buenas, como ya lo habíamos conversado, quedé muy contenta con los resultados. Voy a... ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a su calificación? Si quieren revisar alguna pregunta, que les quedó alguna duda. ¿No? Perfecto. La nota de los talleres también se los comparto para que revisen. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿Estamos ok? Entonces, ahora quería compartirle. La cátedra 1. ¿Alguien sabe dónde puedo ver la prueba completa? Bueno, voy a investigarlo y lo vamos a revisar en algún otro momento. Ya, la clase de hoy es la clase de posiciones en el balonmano. Quiero que conversemos un poquito, refrescando la memoria. Por ejemplo, ¿cuántos jugadores juegan en el balonmano? Quiero que me vayan respondiendo ustedes a medida que les voy preguntando. ¿Cuántos juegan por lado? Margarita, tú si quieres. 5 mal portero. No, O sea, 6 mal portero. ahí sí. 6 más el portero. 6 más el portero. 6 más el portero. ¿Y pueden haber 7 jugadores sin portero? Sí, sí pueden. Cuando el portero pasa a ser jugador. Perfecto. Cuando trabajamos en ataque con un jugador más, pero es bastante arriesgado porque dejamos nuestro arco desprotegido. Y no puede entrar ningún jugador de campo al área, como ya sabemos. Entonces, una vez que atacamos con 7 jugadores, tenemos que volver a replegar rápidamente para que el arco no quede descubierto. Entonces, muestro las posiciones de ataque. Posiciones de ataque en el balonmano. Existen dos extremos, uno izquierdo y uno derecho. Recuerden siempre que los diestros juegan por el lado izquierdo y los zurdos juegan por el lado derecho. ¿Por qué? Por una cuestión de ángulo, ¿sí? Ángulo del brazo para ver mayor cantidad de la mayor cantidad de arco posible, ¿sí? Entonces tenemos dos extremos o puntas, también le podemos llamar puntas para que lo noten, extremos o puntas, izquierdo y derecho. Existen dos laterales, lateral izquierdo, que juega por este sector de la cancha, y lateral derecho. Existe un solo central y un solo pivote en el juego. Existe otra posibilidad en las posiciones de ataque. Estas son las posiciones completas, ¿sí? Este es el armado normal en 5-1 de ataque. Este es el armado normal en 5-1 de ataque. Pero también existe la posibilidad de que
existe la posibilidad de que al central, que no haya central, equilibramos un poco la cancha y jugamos 4-2 de ataque y ahí existirían 2 pivotes. Entonces, las dos opciones, son solo 2 opciones de ataque, que es 5-1, que es la posición normal, con 2 laterales, 2 extremos, un central y un pivote. ¿Sí? 5-1 o 3-3 le llaman algunos porque hay 2 líneas, primera línea y segunda línea, o 5-1, y la formación 4-2. Sería esta sin central con 2 pivotes. Que igual existen 2 laterales, igual existen 2 extremos, pero hay 2 pivotes y no existe central. ¿Sí? Con respecto a la formación normal, que es la que vamos a hablar, la más utilizada, existen 2 líneas de ataque. Primera línea, que son los que están fuera de la línea de 9 metros para atacar, se le llaman los laterales, centrales y laterales, se les llaman los armadores, primera línea de ataque, y la segunda línea, que son los 2 extremos y el pivote. Entonces tenemos 2 líneas de ataque, primera línea, segunda línea. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al posicionamiento de los jugadores de ataque? No, profe. ¿Cuál era la segunda línea, profe? La segunda línea son los extremos y el pivote. Ahora, pregunta, si es que yo transformo mi ataque y lo transformo en un 4-2, ¿cuántos jugadores tengo en segunda línea? 4. 4, perfecto. 4 en segunda línea, solo 2 en primera línea. ¿Sí? Entonces, la posición del pivote siempre es de segunda línea, independiente del posicionamiento de ataque. Profe, ¿Sí? ¿el pivote puede ir al lado derecho o al lado izquierdo? ¿O siempre al lado El izquierdo? pivote, sí, el pivote puede ir ubicado donde él estime conveniente o donde el central lo mande. En el caso de un ataque dirigido, ¿sí? El central va a mandar una jugada, por ejemplo, que termina con él por el lado derecho, y lo ubica y le dice, párate entre 3 y 2, que lo vamos a ver también en las posiciones defensivas. Ahora, Profesora, dime, ¿la otra consulta? sí. Igual yo no conozco mucho el balonmano, pero mira, imagínense que yo voy atacando y lanzo el balón y el portero en este caso no lo alcanza a tomar y le da un rebote y el rebote da hacia afuera del área. ¿El pivote debe estar para recibir ese rebote? El pivote debe estar para recibir ese rebote, sí. En realidad, así como por ley, el rebote lo tiene que agarrar la defensa, porque, a ver, los entrenadores cuando recibe el rebote, el equipo atacante de nuevo, es darle la oportunidad de que vuelvan a empezar todo de nuevo. Entonces, en general, el rebote debería ser de la defensa, pero si nosotros como atacantes vamos a tener un encargado para recibir los rebotes, ciertamente es el pivot. ¿Por qué el pivot? El pivot espera el rebote y baja, porque los extremos bajan a defender inmediatamente, porque sus defensores están corriendo el contragolpe. Entonces, el pivote es el único que puede esperar el rebote sin generar tanto riesgo. Pero, al esperar el rebote, también quedamos sin un defensor para el repliegue. Entonces es un riesgo. Hay entrenadores que esperan el repliegue con el pivote, hay entrenadores que esperan para hacer la falta, para que no exista contragolpe, y hay entrenadores que te mandan a bajar de inmediatamente, sin que exista ese tiempo como para esperar el rebote, ya que quedas muy expuesto en defensa. Posiciones de los jugadores en defensa. Bueno, en esto ya lo hemos conversado. Los defensores siempre van a ser triángulos en la nomenclatura del balonmano. Los círculos son atacantes. ¿Sí? La defensa se enumeran los jugadores para ver dónde defienden y para poder dar las instrucciones técnicas. Los número 1 son los que defienden más abiertos. Esto explicándolo en una defensa
6-0. ¿Se les ocurre por qué 6-0? 6-0 porque están todos en zona defendiendo abajo. No es una defensa, por ejemplo, si yo cambiara a este jugador, acá, ¿qué defensa sería, Pablo? 5-1. Perfecto. Eso es simple. Entonces, estoy explicando en una marcación 6-0, los número 1 son los defensores más exteriores. Los número 2 son los que vienen después desde afuera hacia adentro, que en general son los laterales, los que defienden de 2. Pero no hay ninguna regla que diga que tienen que ser los laterales, es dependiendo del entrenador. Y los número 3, que son los defensores centrales, importante que lo noten y que los conozcan como tales, están los unos o exteriores, están los número 2 y están los número 3 o centrales defensivos. En el caso de la 6-0 existen dos número 3. Si nosotros defendiéramos 5-1, existe solamente un número 3 y este de adelante se llama avanzado. Vamos a revisar todas las situaciones defensivas que podemos tener también, pero no corresponde a esta clase. ¿Sí? Entonces, posiciones defensivas, los número 1 son exteriores, los que defienden más afuera, número 2 son los que siguen, y número 3, defensores centrales. Ahora, ahí lo veo. Entonces, partimos con los extremos. Los extremos, en general, tienen la característica de finiquitadores. ¿Qué significa que sean finiquitadores? Que la pelota les llega para que ellos lancen al arco y metan el gol. Es la posición más técnica de toda la cancha, porque ellos saltan en una dirección diferente a la que saltan todo el resto de los jugadores. Los jugadores que no son extremos, llámese primera línea, son los armadores, o pivote, saltan con un ángulo mucho más amplio y saltan hacia el arco, buscando proyección y acercarse más para poder conseguir gol. Los extremos saltan proyectados hacia el punto penal, anoten eso. Los extremos siempre saltan proyectados hacia el punto penal y en el aire se genera un giro para poder lanzar al arco y quedar de frente. Entonces, salto en proyección al punto penal y en el aire cuando voy a lanzar giro mi orientación para quedar de frente al arco con el mayor ángulo posible. ¿Sí? Los extremos son jugadores muy importantes en la fase de contragolpe, fundamentales. ¿Por qué? En general, los extremos o puntas son los que marcan al uno y son los corredores del equipo. ¿Sí? Mucha velocidad, mucha resistencia, muy ágiles. ¿Sí? Una posición muy técnica. Los extremos son los que corren primero el contragolpe porque en general son los jugadores más pequeños y más rápidos del equipo. Entonces, tienen un rol fundamental en el contragolpe. ¿Sí? Su calidad de definición es muy alta, o sea, ellos tienen muchas opciones de lanzamiento, tienen una variedad de lanzamientos grande, porque como es una posición muy técnica y saltan con poco ángulo, ellos tienen que buscar la mayor cantidad de armas que ellos tengan para poder convertir el gol. ¿Sí? Esos son los extremos. Existen dos, tienen las mismas, ambos lados tienen las mismas características. En general, el extremo del lado derecho es zurdo, porque por el lado derecho juegan los zurdos. Anoten eso, muy importante. Por el lado derecho juegan los zurdos, por el lado izquierdo los diestros. No es obligatorio que jueguen los zurdos por el lado derecho, pero sí nos da una ventaja muy grande. En el balonmano existen pocos zurdos, ¿sí? En general son muchos menos que los diestros, por lo que siempre los zurdos tienen que ir al lado derecho. Profesores, por favor, si alguna vez están en un torneo jugando balonmano y tienen un zurdo por el lado izquierdo, van a ser el hazmerreír de todo el torneo. Así que anótelo grande, el zurdo siempre por el lado derecho. ¿Sí?
Perfecto. Sigo. Laterales. Bueno, los laterales por lo general son muy grandes. Mira, en esta foto se ve la diferencia de un jugador que juega al lateral y un extremo. El extremo puede ser pequeño porque tiene que ser ágil y rápido y define y en general no tiene tanto juego de contacto. El lateral, en cambio, o los laterales porque son dos, los laterales tienen que ser jugadores más grandes porque reciben mucho más golpes durante el juego. Es un juego mucho más físico, mucho más de potencia y de fuerza. Entonces, los laterales son lanzadores, en general tienen un muy buen salto para poder lanzar por arriba de la defensa, ¿sí? Y tienen muy buena calidad de pase para poder pasar el pivote o tienen muy buena visión para ver a quién le paso la pelota dependiendo de la ventaja que genere yo, ¿sí? Entonces, el lateral tiene muy buena visión de juego, muy buen lanzamiento, muy buen salto. Y son jugadores fuertísimos porque porque ellos tienen contacto físico todo el partido, a diferencia de los extremos, que su contacto es mucho menor. No sé si se han dado cuenta, pero hay un link de extremos aquí. Ustedes les mandé el power. Si ustedes ponen el link, pueden ver el video para que se hagan una idea de cómo lanzan los extremos y cómo lanzan los laterales. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto a los laterales? ¿No? Jugadores grandes, muy lanzadores, buenos saltadores porque en general lanzan por afuera de la defensa, muy buena toma de decisión para ver quién está libre en ese momento, ¿sí? Y tienen mucho contacto físico, ya sea en defensa o en ataque. En general, esto me falta decir, los extremos en general defienden de uno o al exterior. Los extremos defienden de uno o al exterior, importante. Los laterales, en cambio, defienden de dos o de centrales defensivos. Por lo general, esto no es regla. Pongan ahí en su apunte que no es regla que defiendan de dos o no es regla que los extremos defiendan de uno. Yo estoy hablando de generalidades de acuerdo a su envergadura física. ¿Sí? Entonces, sigo. El central tiene características similares a los laterales. También son jugadores fuertes porque porque tienen mucho contacto físico. También son jugadores altos. En general, lanzadores, no tan lanzadores como los laterales, que los laterales es su función, pero los centrales tienen una característica muy especial. Ellos son el jugador más pensante de la cancha. Ellos son los que administran el juego para un lado o para el otro. Ellos son los que tienen que ser el entrenador dentro de la cancha, ¿sí? En general, el entrenador es con quien se comunica para pedirle lo que él espera en el ataque de juego. Por ejemplo, si nosotros nos está resultando meter goles por los extremos o por las puntas, vamos a continuar en eso y el entrenador le pide al central, que es la cabecita del equipo, que busque alguna estrategia para que nosotros sigamos finiquitando por las puntas. ¿Sí? Entonces, característica más importante del central, que tiene características físicas similares a los laterales, es que es un jugador muy pensante. Es el encargado, el estratega del ataque, el central. ¿Sí? Bueno, el central en general, por ejemplo, si me preguntan a mí como entrenadora, el central, yo le intento dar un poquito de descanso y lo pongo a marcar al 1 exterior, o hay algunos entrenadores que les gusta también de avanzado. Depende mucho de las características físicas que tenga el central, donde lo vas a ubicar en defensa. Yo, si me preguntan, ¿por qué lo pongo al 1 o exterior? Porque es el puesto defensivo que tiene menos carga. Entonces yo quiero que mi central esté clarito en ataque y le bajo la carga y lo pongo a defender de uno para que él pueda descansar y esté con muchas más ideas al ataque y más descansado, ¿sí? Con mucho más oxígeno en el cerebro. Sigo. Pivote. El pivote es un jugador enorme, sobre todo en el balonmano masculino. Generalmente miden más de 2 metros, pesan más de 100 kilos, pelean todo el partido, los agarran, les rompen la camiseta, ellos agarran y empujan también sin ningún tipo de discreción. Es el jugador que tiene más contacto dentro de la cancha.
Por ende, en general, siempre el pivote es el defensor central, que es el que reparte los golpes, digamos. ¿Sí? Jugador central, un jugador muy grande por el centro, que es la posibilidad más grande que tenemos para meter gol. Ponemos a nuestro jugador más grande para que no tengan opciones de lanzar por el centro, que es donde más opciones de gol existen. ¿Sí? Entonces, las características del pivote tienen muchas opciones de lanzamiento porque lanzan generalmente, como se ve en la foto, agarrados de un brazo, se cambian la pelota, lanzan con el otro, agarrados de la camiseta. Entonces, ellos se adaptan para lanzar de la forma que venga, cayendo con la cabeza para atrás. Si ven el video van a ver un par de situaciones donde se entiende por qué el pivote tiene que ser el más grandote del equipo. ¿Sí? Su función más importante en el ataque es generar espacios para los otros. O sea, como son jugadores de tanta envergadura, ellos con su cuerpo impiden el paso de los defensores para que mis compañeros atacantes tengan un espacio libre para meter gol. ¿Sí? Y en defensa, en general, los pivotes son centrales defensivos. Esto no es regla, pero en general, como son los más grandes, cubrimos el centro con ellos y son centrales defensivos. Ahora, pivote, bueno, este pivote es chileno, mide 2 metros 12, no sé, o 2 metros 8, Marco Neto jugó en el Barcelona, en un montón de buenos equipos. Yo les comento de jugadores para que se vayan familiarizando y conozcan algunos referentes del balonmano, porque creo que es importante saber, porque a los niños les interesa. Profe, ¿y quién es el mejor jugador de Chile? O, profe, ¿quién juega el pivot en la selección de Chile? Entonces creo que tenemos que ir interiorizándonos y saber un poquito más del balonmano. ¿Ya? Bueno, él, capitán de la selección nacional, unos 15 años, Marco Neto, jugó en el Barcelona, jugó en el Veszprém, jugó en un montón de equipos de distintos países, creo que, si no el más, uno de los más exitosos a lo largo de su carrera. Hoy por hoy está jugando aún, pero está acá en Chile, y lo más probable es que se retire en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. El portero. Las características de un portero son variadas y en general el portero tiene características muy diferentes a las que tienen los jugadores. Porque en cuanto al físico, el arquero siempre es muy alto y tiene las extremidades muy largas para que cubra la mayor cantidad de espacios en el arco. Porque a diferencia del fútbol, el, el arquero de fútbol espera a ver dónde va la pelota para saltar y con su agilidad llegar. El portero de balonmano intenta tapar la mayor cantidad de espacios del arco, a pesar de que obvio usa su reflejo y tiene que estar mirando el balón, pero juega mucho más con su cuerpo a tapar los espacios los espacios del arco y se guía por el brazo del atacante, siguiendo el movimiento del brazo del atacante para cubrir espacios, ¿sí? Entonces, cubriendo espacios, cuando cubre un espacio, tiene reacción sabiendo dónde va a ir la pelota en función de los espacios que él ya tiene cubiertos, ¿sí? Son jugadores con muy buena elongación, muy elásticos, ¿sí? Acá dice, su carrera deportiva es más larga, que es la carrera deportiva más, es una cuestión lógica, porque el arquero no corre y el arquero no recibe golpes de tú a tú. Entonces, sufre muchas menos lesiones, si bien sufre igual lesiones y le llegan pelotazos y un montón de cosas, su carrera deportiva es mucho más larga porque tiene menos contacto físico, ¿sí? Y no corre. Entonces, un jugador que no tiene que correr y que no tiene que predominar su estado físico, su carrera se amplía notoriamente, ¿sí? Con respecto a los arqueros, la técnica y la táctica individual que tienen que tener, los arqueros son muy pensantes. Los buenos arqueros no es que intenten solamente tapar el arco. Los arqueros saltan con el jugador, ven su trayectoria, ven el armado de su brazo, ven si es zurdo o diestro, y en función de todas esas cosas que él vio, es el lado que va a cubrir, ¿sí? Entonces, ellos tienen que calcular el tiempo que tienen el jugador, el tiempo de distancia,
¿sí? ¿Qué brazo tiene armado? ¿Qué ángulo es más probable que use? ¿Qué mis jugadores defensores si le están cubriendo otro lado? Entonces, el portero es un jugador que tácticamente tiene que ser muy inteligente, ¿sí? Creo que después del central, para mí, el jugador que tiene que ser más inteligente es el portero. Porque aparte de que él tiene que tener buenas características y buenos reflejos, él tiene que saber dónde tengo más posibilidades de atajar, ¿sí? Dónde tengo que cubrir el espacio que está buscando el atacante, ¿sí? Es una toma de decisión constante. Bueno, como yo les decía, que el arquero tiene que ver dónde está, qué brazo está armando, qué espacios libres quedan. O sea, si tengo un arquero parado completamente al primer palo, como lo vemos acá en la foto, el jugador zurdo salta con poco ángulo, le queda todo el segundo palo, el arquero infiere que la pelota va a ir ahí, no le va a tirar un pelotazo porque está el primer palo cubierto. Entonces él juega con el atacante para ver dónde va a ir su lanzamiento. ¿Sí? El espacio libre está acá en el segundo palo, primer palo cubierto, entonces él tiene que jugar con su mano y su pierna a cubrir el lanzamiento de él, que probablemente va a ir al segundo palo, que es donde está libre. ¿Sí? Bueno, la norma general del portero, él tiene que situarse siempre, existe una proyección de líneas desde los dos palos del arco hacia el jugador atacante que tiene balón, proyección de líneas, el portero siempre tiene que estar en medio de esa proyección para cubrir el mayor ángulo posible del arco. ¿Se entiende? Si él se parara acá, sobre esta línea, tiene todo este ángulo y lo más probable es que sea un gol. Si él se para acá sobre esta línea, está fuera del arco, la mitad de su cuerpo está fuera del arco, también lo más probable es que sea gol el segundo palo, porque este jugador de ataque, pregunta, Gary, ¿es diestro o zurdo? Este, estoy mostrando acá. Está atacando, es círculo. ¿Diestro? Perfecto. Diestro. Diestro porque juega por el lado izquierdo, correcto. ¿Sí? Entonces el arquero se tiene que parar en medio para cubrir la mayor cantidad de ángulos. Si lo piensas, este jugador atacante está acá, el ángulo está... Ay, el ángulo está acá, tengo que cubrir la mayor cantidad de arco posible. ¿Cómo cubro más arco como portero? ¿Parándome atrás, casi sobre la línea de gol, o parándome más adelante? Más adelante. Perfecto. Entonces los porteros, como se podrán haber dado cuenta, no sé notar la... Pero los videos lo van a notar cuando vean los videos. El arquero nunca se para, o muy pocas veces se para sobre la línea de gol. Se para más adelante porque mientras más adelante tiene menos tiempo de reacción, pero tiene más espacio cubierto. ¿Sí? Entonces, en general, el arquero o el portero de balonmano juega entre los 4 metros y su área de gol, o sea, y su línea de gol. ¿Sí? Juega más adelante porque tiene menos tiempo para ver la pelota, y menos tiempo de reacción, pero tiene más ángulo cubierto para el atacante. ¿Sí? Bueno, aquí vemos la posición del portero, ¿sí? Este portero es un portero que, usted mira, está parado con las piernas súper separadas, las manos súper separadas, y aún así casi llega arriba del arco. Él debe medir más de 2 metros sí o sí. Era cubano, ahora se nacionalizó portugués, y él mide más de 2 metros. Mira sus extremidades largas, piernas separadas, no tanto como él en general, es la técnica que él está usando. En general los porteros usan las piernas un poquito más juntas, como para poder reaccionar más rápido. Los brazos no pasan nunca el travesaño para cubrir la mayor cantidad de espacio del arco, ¿sí? Siempre orientado de frente al jugador.